Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dioeconomía. Hoy os vengo a hablar de comercio en el vídeo, tema 1.4, llámale como quieras. Vengo a hablar del comercio y va a ser un poquito más largo, básicamente porque hablo de muchas cosas, pinceladas de cómo surge el comercio, por ejemplo, de cómo surge la globalización, qué es la globalización y en qué ámbitos vemos la globalización, de cuáles han sido las cooperaciones, digamos, internacionales que han definido a Europa desde el año 1950 hasta ahora. Es un ejemplo con un mapa de África, pero bueno, ya lo veréis. También vengo a hablar de las ventajas y las desventajas del comercio internacional, que muchos autores, bueno, al menos dos claramente, autores como Adam Smith, David Ricardo, tratan desde la ventaja competitiva o comparativa, como David Ricardo, y anteriormente a él, la ventaja absoluta. Bueno, hablo de muchas cosas y por eso va a ser un poquito más largo. No voy a dar mucho la tabarra y meteros al vídeo y fuego con él. Bueno, el punto 4 es un punto que va a ser un poquito más largo que el resto y vamos a tratar de hablar del comercio, y todos entendemos que comercio es, digamos, intercambiar bienes entre países, entre personas, bienes o servicios, vamos, y a cambio de una retribución económica, ¿no? Bien, las razones por las que se defiende el comercio parte del mismo sitio, el neolítico, y esto siempre lo explico. Con la llegada de la agricultura y la especialización de las personas se produjo la división del trabajo, y cuando nosotros, digamos, nos hacemos especialistas en algo, somos más eficientes. Una división del trabajo, es decir, si nosotros nos dedicamos específicamente a una cosa, somos mejores, y con los mismos medios que teníamos antes para dedicárselo un poquito a todo, al final nos hacemos más eficientes cuando cogemos todo nuestro enfoque y lo ponemos en un mismo sitio, ¿vale? Esto sería igual que el refrán que dice que aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? Bien, la división hizo más eficiente a las personas en lo que estaban haciendo, les convirtió en expertas. Y por lo tanto, si estas personas son expertas o expertos en algo, producen lo que se llama el excedente. Esa experiencia hizo que las personas produjesen más de lo que podían consumir, y esto se le llamó excedente. Viene de aquí del neolítico. Esto ya lo explicaré más adelante en vídeos sucesivos de cómo surge el dinero, y que es también gracias al comercio y a los primeros pasos del comercio que se da en la época del trueque, ¿no? Bien, toda esa especialización trajo el trueque, evidentemente. Es decir, a mí me sobraba trigo y a otra persona le sobraban huevos, por lo tanto yo le daba trigo, ella me daba huevo, y todos podíamos depender de lo que hacía otro. Y eso es otro de lo que hacíamos nosotros, vamos. Luego se produce una mejora técnica, porque si tú te conviertes en experto en algo, vas encontrando mejores métodos de fabricación, mejores métodos de arar la tierra, que te permiten mejorar técnicamente. Todo esto está relacionado con la idea del excedente. Si existe una mejora técnica, pues evidentemente existe una eficiencia mayor y por lo tanto un excedente mayor con los mismos recursos, por ejemplo, en tiempo que disponía antes, ¿no? La creación del dinero, que ya trabajaremos esto, y el comercio, porque evidentemente el trueque y el comercio son amigos, primos, hermanos, más bien, o casi la misma cosa. Porque, recordemos, comerciar no solo se trata de dar dinero a una persona a cambio de productos, sino también podríamos estar hablando de darle otro producto a cambio del suyo, ¿no? Un servicio a cambio de otro. Eso sería también comerciar. Bien, eso nos lleva a plantear lo que es economía internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Es la relación comercial que se produce más allá de nuestras fronteras con otros países. Así, explicado de forma sencilla. Este señor, Theodor Levitz, en el año 1983 ya decía que gracias a la tecnología el mundo tiende a una comunidad convergente, es decir, a unirse, ¿no? Que converge. Esto lo dijo en el año 1983, cuando todavía no existía ni el smartphone
ni, bueno, muchas cuestiones tecnológicas que hoy en día serían impensables para esa época, ¿no? La globalización es básicamente una integración económica y social de los países, desde el punto de vista demográfico, cultural, empresarial, financiero, intelectual, etc. Bien, ¿y cómo se consigue todo esto? ¿Cómo se consigue esa convergencia, no? Pues se consigue gracias al avance tecnológico, eso es indudable. En transportes, por ejemplo, en relativo poco tiempo podemos enviar y recibir productos de cualquier parte del mundo, todos entendemos en aviones, en containers a través de los grandes océanos, desde China hasta España, Europa. Podemos extraer los recursos que necesitamos para producir estos productos en una velocidad bastante elevada gracias al avance de las técnicas de extracción. También las comunicaciones que ya me permiten hacer transacciones casi inmediata independientemente de dónde viva. Es decir, yo puedo hacer una transacción aquí en España en Estados Unidos, por ejemplo, o viceversa. Lo que ha hecho la tecnología es romper la barrera espacio-temporal, sobre todo la tecnología de la comunicación. El espacio, es decir, no tenemos que estar en el mismo sitio, y temporal, porque da igual en el momento que yo lo haga, por ejemplo, en Estados Unidos hay 8 horas menos, más o menos, de diferencia horaria, e incluso así yo podría ahora mismo mandar una orden de compra de acciones a una empresa estadounidense sin necesidad de estar allí. Esto es importante, el avance tecnológico nos permite llegar a esa comunidad convergente, y todo esto suena muy bonito. Bueno, ¿y qué es la globalización entonces? Es una interconexión mundial desde todos los ámbitos, muchos, hay muchos más de lo que voy a presentar, pero seguramente aquí lo alberguemos todos, ¿no? El ámbito empresarial, una persona, puede deslocalizar su producción, la empresa puede deslocalizar su producción o parte del proceso productivo. Entendemos que las empresas tienen una cadena de valor, es decir, coger un producto, una materia prima, lo transportan, la transforman y luego lo convierten en una camiseta que al final es un producto útil para mí. Pero esa camiseta, antes de ser una camiseta, fue una serie de cosas. Entonces, gracias a la globalización yo puedo irme a extraer el material o la materia prima a Tailandia y coger mano de obra tailandesa, puedo llevarme el proceso de mecanización, es decir, donde se fabrican estas prendas en Irlanda, y puedo vender estas prendas directamente en las tiendas de España, que es donde me da mayor margen de beneficios, por ejemplo. Todo eso lo hacemos, ¿para qué? Para reducir los costes y aumentar el beneficio. La globalización ha permitido esto. También lo ha permitido desde el punto de vista comercial. Yo puedo comprar un teléfono a China desde donde esté, puedo comprar vino en Tailandia o vender vino a un italiano, por ejemplo, o comprar vino de Italia, como pone aquí, o comprar ropa de Estados Unidos sin necesidad de estar allí, gracias, como hemos dicho antes, al transporte, la comunicación, ¿no? La posibilidad de comprar sin fronteras. Además, también financiera, no necesito invertir mi dinero aquí en España, puedo invertirlo, yo que sé, en Estados Unidos o en República Dominicana. Un australiano puede invertir sus ahorros en España, por ejemplo. Existe un libre flujo de dinero entre las economías. Esto es importante porque sí que es verdad que existe este libre mercado empresarial, comercial y financiero en un mundo globalizado. Para las cuestiones monetarias sí que existe un flujo rápido, pero las cuestiones humanas ya es distinto. Es decir, no existe un flujo de personas al igual que existe un flujo de dinero entre las economías. El dinero es mucho más rápido y más ahora que, digamos, viaja por bits, ¿no? Por ceros y unos. También tenemos el ámbito normativo, es decir, etiquetado de los productos, por ejemplo, qué características tienen los productos, las normativas de higiene de los productos para que estos puedan ser trasladados de un país a otro. Todas estas normas tienen que ser internacionales para que todos los países jueguen, digamos, en el mismo tablero, jueguen con las mismas reglas, ¿no? Establecer reglas comunes de juego. Y por otro lado el cultural, que es básicamente cuando vas a una nación distinta, adquieres la cultura, o incluso importamos cultura del cine estadounidense,
de la siesta española, del jamón, un alemán bebiendo cerveza fría, por ejemplo, allí la beben caliente, lo digo por eso. Un español dando 3 besos en vez de 2, como lo hacen, yo que sé, en Arabia o creo que en Marruecos también. Es decir, intercambiamos la mezcla, los gustos y las costumbres. Bueno, y empezamos. ¿Qué ventaja tiene la apertura comercial? Esto es interesante, ¿no? Porque es verdad que hay mayor especialización, mayor eficiencia, menor coste y por lo tanto mayor beneficio. Es decir, como hay países especialistas en una serie de productos, son más eficientes, son expertos, ¿no? Eso dice, de hecho, esto es, digamos, la razón fundamental por la que economistas como Adam Smith dicen que la apertura comercial ha de ser obligatoria para que cada país se especialice en lo que sabe hacer. Esto produzca mayor eficiencia, menores costes y mayor beneficios para todos, ¿no? Otro punto es que hay más países, más productos, por lo tanto hay una mayor variedad de productos. Cuando tú te metes a Amazon, ves productos de todo tipo que no verías si, por ejemplo, España fuese autárquica, que estuviéramos cerrado el mundo, que solo produjésemos y consumiésemos lo que producimos aquí, ¿no? O mercados más mercado y más demanda. Se produce un potencial crecimiento en la producción nacional, porque los productos españoles que solamente compraban españoles antes, pues ahora puede comprar un hindú o un, yo que sé, un haitiano. Entendedme, hay más personas que pueden comprar nuestros productos aquí en España cuando no teníamos apertura en las fronteras. O más productores, más competencia. Se preocupan por la calidad y el consumidor gana en calidad y precios. Es decir, se supone que como todos estamos compitiendo por vender los mismos productos, o muchos de los países están compitiendo por vender esos mismos productos a las mismas personas, se produce una guerra de eficiencia. Bajarás el precio, aumentarán la calidad lo máximo posible en función de ese precio, y nosotros los consumidores tendremos opciones de mirar productos, de mirar precios, de hacer scroll down en Amazon para ver cuál es el que más nos gusta por precio y calidad. Y esto lo permite la apertura comercial, la globalización, en definitiva. Pero, espera, tómatelo con calma. Existen ventajas y desventajas que hay que tener en cuenta, porque si todo fueran beneficios, todo fuera genial, ¿por qué existe el proteccionismo? Que ya hablaremos de él. ¿Por qué existe? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Existe la ventaja de mayor conocimiento, es decir, trasladamos cultura, conocimientos, más competencias que favorece al consumidor y más variedad de productos, pero esa misma competencia que favorece al consumidor perjudica al productor local, y eso hay que tenerlo en cuenta. También existen sus desventajas, más intercambio desigual entre países ricos y pobres. Cuando me voy a África, por los recursos de África, soy una gran empresa, no se transmite ese cambio, ese beneficio que se obtiene por ese recurso tan importante como por ejemplo el coltán, no es, digamos, equitativo. La repartición del beneficio es muy pequeña para los países pobres con respecto a los países ricos. Las riquezas se quedan en los países ricos y extraemos los recursos de los países pobres. Y esto hay que tenerlo en cuenta como una desventaja que se produce por la globalización. También se da la mayor contaminación por las EMNs, es decir, empresas multinacionales. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho antes: extraemos recursos, llevamos el sistema de producción a países que a lo mejor están produciendo una contaminación sobre su población, y solo nos quedamos con la externalidad positiva, es decir, con ese producto. Vamos a suponer que producimos coches y lo producimos en China. China se queda con el proceso productivo donde genera contaminación, y nosotros aquí traemos los coches y lo vendemos aquí para las personas de aquí, y solo nos quedamos con el producto final. Pero la contaminación se lo ha llevado, por ejemplo, China, ¿no? O mayor influencia de los problemas extranjeros en el territorio local. Todos entendemos esto. Si nosotros dependemos, yo que sé, del gas ruso, como noticia novedosa, del gas ruso, evidentemente, si Rusia tiene un conflicto internacional como está pasando ahora, pues ya no podemos depender de ese gas, o por lo menos en las mismas condiciones. Si dependemos de
por ejemplo, los recursos alimenticios de una nación y esa nación cae en guerra, pues nos veremos perjudicados porque no tendremos ese recurso tan importante para nosotros o lo tendremos que pagar más caro. Entonces, importamos los problemas de los demás. Esto es una desventaja también a tener en cuenta. Bueno, y ahora vamos a hablar de la cooperación internacional. ¿Y qué es la cooperación internacional? Bueno, un acuerdo entre países en materia económica. Esto es evidente. ¿Por qué surge? Es importante esto, y por casi todo en la vida, por las guerras que se producen entre las grandes naciones en un momento dado de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial específicamente. Aquí está una serie de economistas, por ejemplo John Maynard Keynes, de Reino Unido, considerado como el economista del siglo XXI. Bueno, si queréis buscarlo, lo podéis buscar, es más que conocido, su historia, todo lo que tiene que ver con él, todo lo que escribe antes e incluso después de la Primera Guerra Mundial y de los acuerdos de la paz, y todo lo que escribe después de ella, con la depresión de los años 30 en Estados Unidos y su gran libro, su gran obra maestra en el año 1936. En fin, que eso lo podéis buscar. Bien, y ahora vamos a hablar de Bretton Woods, que es básicamente un lugar que se encuentra en Estados Unidos, pero lo importante no es el lugar, sino que allí se reúnen una serie de organizaciones, más bien personajes importantes, mandatarios, economistas importantes, para establecer, digamos, unas bases o para crear unas instituciones que ayuden al desarrollo de la economía mundial y que no volvamos a entrar en esta dinámica bélica que había sucedido, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, que era reciente, sino mucho atrás, en la Primera Guerra Mundial u otras. En fin, aquí surgen tres instituciones. La primera es el Fondo Monetario Internacional, que es básicamente un organismo que busca estabilizar el sistema financiero internacional y es un organismo de discusión y consulta. Además, lo más interesante es que es, digamos, la parte prestamista de dinero que aportan. ¿Y de dónde viene ese dinero? Del dinero que aportan los socios, evidentemente. Y luego, aquí está la curiosidad, el Banco Mundial. El Banco Mundial no se dedica expresamente a prestar dinero, lo hace el Fondo Monetario Internacional, pero sí que es verdad que es como un gestor o, digamos, un auditor que intenta fomentar el desarrollo económico a largo plazo para reducir la pobreza y dar apoyo técnico y financiero a las economías en vías de desarrollo. Por ejemplo, fomentando la creación de escuelas, hospitales, agua potable, etc. Es decir, actúa más como una especie de ONG que en realidad un banco mundial, como nos trae su nombre, ¿no? Cuando decimos banco pensamos en esto. Y en tercer lugar, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o GATT en inglés. El caso es que esta última, digamos, organización intenta liberalizar el comercio y reducir o eliminar las barreras comerciales, intentando que los intercambios sean libres y justos. Que lo haga mejor o peor ya es discutible, pero la cuestión es que ese es su cometido, porque se supone que el comercio internacional genera unas sinergias que al final son positivas para para el mundo, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica? A tratar o a defender acuerdos multilaterales sobre materia de comercio. Ese es, digamos, su cometido fundamental, que las economías puedan comercializar entre ellas sin ningún tipo de un desnivel o sin ningún tipo de injusticia, ¿no? Bien, y vamos a ver los tipos de cooperación e integración. Y he cogido, por ejemplo, el mapa de África para hacerlo, para que veamos una integración distinta a la que ya conocemos y en la que vivimos. Y lo que pasa es que no la tenemos en cuenta o no conocemos su evolución desde los años 50, específicamente del año 1950, hasta ahora, hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que esto es un digamos, continente imaginario, que no lo es, pero los acuerdos o tipo de cooperación e integración que aquí se van a exponer no se han dado en esta zona de África. Bueno, más allá de la anécdota, existe el acuerdo comercial preferencial, es decir, que dos países con sus instituciones, con sus normas, comercien entre ellos y que exista cierto acuerdo que le permita, exportar e importar productos de un país a otro sin muchos aranceles, incluso sin arancel alguno, o con descuentos arancelarios muy bajos, o sea, muy altos, perdón, es decir, muy suculentos.
Bien, este acuerdo entre dos países puede dar lugar a que varios países de alrededor, por ejemplo, aledaños, es decir, que estén pegados a este acuerdo, también se unan y esto genere, digamos, una zona en la que el comercio se facilita. Bien, también tendríamos la zona de libre comercio. En este caso ya no son acuerdos preferenciales. Recordemos que en el acuerdo preferencial sí que existían ciertas normas, ciertos aranceles muy bajitos, es decir, muy suculentos entre un país y otro, ¿no? Para que exportaran o importaran sus productos. Aquí estamos hablando de que ya no hay ninguna frontera, fijaos, ¿no? No hay fronteras, por lo tanto, el comercio es completamente libre. No hay frontera, eso tendremos que matizarlo, porque sí que es verdad que es una zona de libre comercio para productos, para bienes y servicios, pero no para personas. Aún no hemos llegado a ese punto. Bien, y ahora vamos a ver la unión aduanera, es decir, aquí no solamente tenemos ese libre comercio del que hablábamos antes, sino que funcionamos como si fuéramos un solo país en cuanto a aduanas. De momento, no nos aceleremos, no nos motivemos, que todavía no hemos llegado a ese punto donde existan instituciones supranacionales que, digamos, tengan incidencia en nuestros gobiernos. Aquí lo que vamos a lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo para que nuestras fronteras con países que están fuera de esa zona libre de comercio sea la misma en cuestiones económicas. Hasta ahí, ¿vale? Entendemos esto, ¿no? De momento hasta ahí. Recordemos, todo se une a lo anterior, es decir, esto es un escalón más. Por lo tanto, si existía libre comercio antes, aquí ha de seguir existiendo. Pero tenemos que matizar que sí, que los productos se pueden mover libremente, pero todavía en esta, digamos, en esta cooperación no hay libertad de circulación de personas. Eso será en otro escalón. Y ahora sí, vamos al siguiente estadio, el siguiente escalón. Aquí sí, ya las personas pueden circular libremente. Ya estaríamos en un mercado común donde personas, trabajadores, productos y servicios pueden circular libremente en este mercado sin muchas o casi ninguna restricción. Todavía no nos emocionemos, no hemos llegado a una unión económica donde haya, por ejemplo, instituciones supranacionales que toman decisión con respecto a ese pequeño continente que se ha formado en cuestiones económicas. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero llegaremos. Bueno, y esto sería la unión económica. Ya va pasando del mercado común, donde circulaban personas, y también donde vamos a tomar medidas económicas que nos ayuden a ir en el mismo sentido, a ir en el mismo barco. Todavía no hemos llegado a la unión monetaria, es decir, cada zona, cada país tiene su moneda, pero sí que es verdad que ya vamos tomando normas o llegando a acuerdos económicos que nos permitan, digamos, trabajar como si fuéramos una institución. Y ese sería ya, digamos, el camino previo a una unión real, a una unión, digamos, donde haya instituciones supranacionales que tomen decisiones por todo el continente. Ahora, aquí la cosa se intensifica un poquito más. Estamos hablando de que ya no solo nos hemos unido como mercado, los acuerdos preferenciales quedaron ya muy lejos, ya tenemos, digamos, políticas que nos encaminan hacia el mismo sitio. Aquí ya vamos un paso más, apretamos un poquito más la tuerca y ya tenemos unión monetaria, es decir, ambos o todos los países incluidos, digamos, dentro de esta frontera imaginaria, pues tienen la misma moneda. Así, el mercado de divisas o los cambios entre un país u otro no nos afectarían para los viajes, para las compras, para las importaciones y exportaciones. Esto facilitaría las cosas y crearíamos, digamos, por así decirlo, una moneda más fuerte de la que eran nuestras monedas antes de esta unión. Bueno, y ahora sí, llegamos a la unión política, donde ya se establece incluso un gobierno supranacional que toma decisiones, o esto hay que matizarlo,
los países que estaban ahí incluidos no pierden su soberanía como país, pero sí que es verdad que hay ciertas instituciones con poder dentro de esta unión política que toman decisiones o mandan recomendaciones al marco legal de esos países para que estas cosas se lleven a cabo. Cosas ya no solo en materia económica, sino en materia social, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una integración casi absoluta, donde hemos creado un megapaís. Aquí ya llegaríamos a la unión política, Wakanda Forever. La cuestión es que este ha sido, a pesar de que he utilizado a África como ejemplo, este ha sido la integración política que ha llegado a Europa a ser Europa. Esto que lo tengáis en cuenta. Bien, pero claro, si todo es tan bueno cuando los países se unen en materia económica, política, ¿por qué existen países que se protegen mucho del comercio exterior? Es decir, ¿por qué hay razones o cuáles son las razones para protegerse del comercio exterior? Bien, ahora vamos a mencionar a este señor que siempre mencionamos en economía, que es Adam Smith, digamos, padre de la economía formal, que decía, junto a David de Ricardo, que existían ventajas absolutas y relativas, ya veremos quién decía qué, de que los países comercien entre sí y que siempre es bueno comerciar porque cada uno se especializa en lo que mejor sabe hacer, se especializa en función de los recursos que tiene. Cuanto más recursos de algo tienes, especialízate ahí, céntrate en eso, que eres bueno en eso. Y da igual el tamaño de tu país con respecto a otros. Hay unos serán más tecnológicos, otros tendrán recursos más naturales, etc. Te podrás especializar en algo. Esto decía, en definitivas cuentas, decían estos dos autores, ¿no? Adam Smith hablaba de la ventaja absoluta y David de Ricardo, ventaja comparativa. La absoluta decía que cada país debe dedicarse a producir y exportar aquellos productos menos costosos de producir utilizando los mismos recursos que los demás países. Es decir, lo que está diciendo en pocas palabras es que aquel país que sea más eficiente produciendo una cosa es quien debe producirla, ¿vale? Pero claro, esto tenía un problema, porque si había un país que se le daban mejor todas las cosas que otro, vamos a simplificar, vamos a suponer que en esta economía existen solo dos países, el país A y el país B, si a uno se le da mejor siempre todo que al otro, no dejaba espacio para comerciar con el otro. Sí, es decir, desde el punto de vista conceptual, ¿no?, de lo que proponía Adam Smith, pero siglo después, digamos, siglos más tarde, David Ricardo decía, no, cada país debe dedicarse a producir y exportar aquellos productos con menor coste de oportunidad comparativamente a otros países. Lo que ha hecho es una pequeña matización. Imaginemos en este país dos países. Por lo tanto, si estos países, uno se dedica a una cosa porque se le da comparativamente mejor que al otro, el otro se dedicará a hacer la otra, independientemente de si el primer país hacía las dos cosas mejor. Va a ser la que mejor haga comparativamente y dejará que el otro país o que otros países se encarguen del resto de producción, ¿no? Bien, lo que dice David de Ricardo, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Bueno, David Ricardo y también a Adam Smith. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Aquí, este ejemplo. Tenemos dos náufragos que están muy cerca unos del otro y producen lo mismo, es decir, pescan peces, pescar cangrejos también se puede, pero recolectan peces y cocos, ¿sí? Bien, y digamos, este es su tiempo disponible, 24 horas, 1440 minutos al día. El náufrago A tarda en pescar un pez 18 minutos y en recolectar un coco 18 minutos. Sin embargo, el B es menos eficiente para el mismo tiempo, 1440 minutos, tarda 24 minutos, tarda un poquito más en este caso que el A, y tarda 36 minutos en obtener un coco, tarda el doble.
Pues lo que dice, según la teoría de Adam Smith, este se dedicaría a hacer todo, ¿verdad? Y no había espacio para comerciar con B, porque básicamente lo hace todo mejor. Es igual de eficiente en ambas cosas, de hecho. Pero no, lo que decía David Ricardo era, bueno, que el primero haga lo que sabe hacer mejor comparativamente hablando. Si nos damos cuenta, ¿qué hace mejor el A que el B en mayor medida? Pues el A es mejor recolectando cocos que el B, porque el B tarda el doble. Sin embargo, aquí tarda solo un poquito más. Por lo tanto, ¿a qué se va a dedicar el A? A recolectar coco, evidentemente. Y, por lo tanto, lo de pescar se lo va a dejar al B. Y esa es la idea fundamental de lo que decía David Ricardo. Este dejará de producir peces y el otro dejará de producir cocos. El primero producirá cocos porque evidentemente lo hace el doble de rápido y bueno, pues lo otro que queda te lo quedas tú, no el B, le dice el A al B. Bien, pues ya tenemos nuestra tabla. Vamos a recordar el concepto y la gráfica de la frontera de posibilidad de producción. Para matizar una cosa, este es nuestro cuadrante y pues el B se va a dedicar a pescar, ¿no? Aquí pondremos 60, aquí 80, digamos que esta sería su frontera de posibilidad si lo tuviésemos en cuenta en conjunto. También recordemos lo siguiente, lo que el punto eficiente es aquel punto que se encuentra en la línea, los ineficientes por debajo de ella y los inalcanzables por encima. ¿Qué le va a interesar a cada uno de estos individuos? Pues estar en un punto inalcanzable. ¿Y por qué querrán estar en un punto inalcanzable? Porque se supone que si se juntan los dos, si juntan fuerzas para pescar y para recolectar cocos, deben encontrarse ambos recibiendo cantidades de peces y de cocos mayores a las que ellos producirían por su cuenta. Es decir, si yo me junto con alguien, esa sinergia ha de ser positiva, la suma de las partes ha de ser menor que el todo en conjunto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que solo le va a interesar al individuo A o B si el punto de repartición entre cocos y peces está fuera de su propia posibilidad si trabajase solo. A ver, me explico. Si yo voy a conseguir produciendo coches, 100 coches solo, unirme con otro país imaginario y conseguir como máximo 100 coches, no me sale rentable, puesto que yo solo podía producir 100 coches. Ahora bien, si él produce 50 coches y yo producía 100, y si nos juntamos, estamos produciendo más, es decir, yo produzco 105 y él 60, pues a lo mejor esa unión sí nos interesa, porque al unirnos estamos rompiendo nuestra frontera de posibilidad de producción, cada uno. Esto lo veremos ahora en un ejemplo. Bien, vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a dividir las dos fronteras de posibilidad de producción, para el B y para el A. Estas serían sus fronteras de posibilidad de producción dibujadas como vimos en el apartado anterior, bla, bla, bla. No, esto no tiene misterio. Bueno, sí que tiene misterio porque esto se puede hacer numéricamente y comprobar qué opciones o qué, digamos, rango de repartición les produciría un beneficio a ambos. Es decir, un punto inalcanzable a ambos cuando ambos se unen y, digamos, aunan fuerzas. Esto se podría hacer en un ejercicio práctico, pero bueno, para vosotros aquí en YouTube, si queréis que lo haga un día práctico, si queréis que demuestre matemáticamente desde el punto de vista de la microeconomía cómo se materializa esto con números, lo hago. Pero lo que quiero que entendáis, digamos, por qué Adam Smith, David Ricardo y muchos otros autores más actuales defienden la apertura de comercial. Pero estas son sus fronteras de posibilidad de producción juntas, o sea, en paralelo. Aquí vemos que el A podía producir 80 cocos con el tiempo y 80 peces y todas las combinaciones intermedias. Aquí igual, 60 cocos y 40 peces en toda su combinación intermedia. Fijaos que recordemos que A era el doble de bueno pescando que B y un poquito más solo recolectando cocos. Bien, decidimos que ellos se van a unir y como se van a unir vamos a unir sus gráficas. Vamos a darle la vuelta así un poquito,
damos la vuelta. Bien, recordemos que este se dedica a peces, ¿vale? Y este se dedica a cocos. Bien, este triángulo que queda fuera serían todos los puntos que están fuera de ambas fronteras de posibilidad de producción. Por lo tanto, las combinaciones que van a buscar estos individuos han de estar aquí fuera. Si en algún momento un punto de repartición entre peces y cocos yo que sé, está por aquí o por aquí dentro, pues evidentemente esto no sería interesante para alguna de las partes. Por ejemplo, recordemos, este sería el triángulo escaleno, sería, ¿no? Sí, escaleno, que forma esta unión. Aquí todos los puntos que se encuentran por aquí son rentables, por eso lo pongo en verde. Por ejemplo, sabiendo que en esa unión lo que se va a producir como máximo son 60 peces y 80 cocos, y se lo tienen que repartir entre ellos, una repartición en la que B se queda 40 peces, aquí está, y 40 cocos, es decir, aquí, es una situación ventajosa para B. Por supuesto que es ventajosa. Fijaos que esta es la frontera de posibilidad de producción de B y estaría consiguiendo algo que con sus propios recursos no conseguiría por aquí. Pero es ineficiente para A, no lo va a querer porque A solo puede conseguir más. Solo con sus recursos puede llegar aquí hasta la línea esta. Estaría en desventaja A, por lo tanto no lo va a aceptar. Otro ejemplo. Este ejemplo. Esta es una situación como esta. El náufrago que saldría ganando sería A, por cuestiones evidentes, es decir, porque este punto estaría fuera de su frontera de posibilidad de producción, pero al náufrago B le sería indiferente. ¿Por qué le sería indiferente? Porque está encima de su línea, encima de su comportamiento como pescador y recolector, y por lo tanto él solo podría llegar aquí, sin la necesidad o sin la ayuda de A. Por lo tanto, le sería indiferente, pasaría del tema, ¿no? Este sería un punto. Y luego, este punto, por el caso contrario, le interesa a A y no a B, porque para B es un punto ineficiente, para A es un punto inalcanzable. Genial para A, él sale ganando, pero no le interesa a B, en caso. Entonces, ¿dónde estaría la repartición idónea en este caso? Pues estaría por aquí, por ejemplo, en cualquier punto que se encuentre dentro de estas fronteras de posibilidad de producción, el área que deja encerrada. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, cocos para B, 15 y 40, y para A, otros 40 peces y coco 45. ¿Estos suman todos los cocos y peces? Por supuesto, porque 40 más 40 son 80 y 45 más 15 son 60. Es lo que han recolectado, pero la repartición de estos recursos o la repartición de estos bienes está fuera, ¿vale?, de ambas fronteras y por lo tanto sería inalcanzable para los dos y por lo tanto deberían unirse con una repartición como esta. Esta es la idea fundamental de que la unión de dos países aplicándose al máximo en lo que mejor se les da, conseguirían un aumento de las posibilidades individuales. Esa es la idea fundamental. Ahora bien, vamos a ponernos realistas. Vamos a suponer que este país se dedica al trigo, al arroz, a lo que queráis. Y otro país como este también se dedica a lo mismo, ¿vale? Cuando no hay apertura comercial, los ciudadanos compran aquí, en su propio país, el producto que están generando trabajadores de su tierra. Eso está guay. Y de repente, otros individuos extranjeros de otra parte del mundo hacen lo mismo, compran a este. Bien, eso está muy bien. Digamos que no hay apertura, no ha entrado al comercio, este país imaginario. Pero si entra al comercio y además su forma de producir ese arroz es más eficiente y por lo tanto puede abaratar los precios, estos que le compraban a este país imaginario lo van a hacer al otro porque le sale más económico. Incluso como hay apertura total, los propios ciudadanos de este país van a importar, van a pedir arroz de este país. ¿Y qué va a pasar paulatinamente? Pues evidentemente que imaginemos que el arroz es una industria que da mucho trabajo en ese país. Pues evidentemente van a tener que despedir personal porque todo el mundo, incluso los autóctonos de esa tierra, están comprando fuera.
Y esa es la razón fundamental de por qué muchas veces, a pesar de todas estas teorías del comercio, los países llevan a cabo políticas proteccionistas y es para proteger su industria. Y eso lo veremos detalladamente más adelante. Bien, ¿y cuáles serían o podrían ser las características determinantes para la ventaja comparativa? Pues muy fácil, lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, el clima. Un clima donde producir un producto es menos costoso, pues evidentemente te dará ventaja comparativa con respecto a otros países que quieran producir ese mismo producto. Dado que tú tienes, digamos, una ventaja por tu clima, podrás abaratar el precio y otros países querrán comprar ese café en tu tierra y no en otras tierras que donde se necesita más agua y no hay un clima tan lluvioso como lo hay en mi tierra, ¿no? Es decir, menos costoso producir ciertos alimentos, no necesidad de invernadero, menos costes y por lo tanto más demanda por un precio más bajo. O tienes muchos recursos, el coltán en África, si tienes esos recursos, evidentemente, pues tiene ventaja comparativa con otros países. Esto del coltán hay que matizarlo, porque a pesar de que tienen este recurso, no tienen poder sobre países o multinacionales que van allí a, digamos, expoliar de alguna manera estos recursos. Pero si tuvieran una industria fuerte o un gobierno fuerte que impidiese o que protegiese esa industria, pues evidentemente tendría una capacidad casi infinita de poder sobre los demás, porque el coltán, aprovechando el vídeo, el coltán es un material que permite hacer esos ordenadores, estas tablets con las que estáis viendo este vídeo seguramente. Entonces, la abundancia de un recurso importante puede darte ventaja comparativa con el resto. Te puede hacer incluso un monopolio. Y cuando eres un monopolio tienes más poder o tienes bastante poder de modificar el precio hasta cierto punto con respecto a otro que te quiera comprar, por ejemplo. O que no pueda producirlo, ¿no? De la manera tan barata que lo produces tú porque hay en cantidad ingente. Y, por supuesto, otro factor con el avance tecnológico es valga la redundancia, la tecnología. Hay países que son, digamos, no quiero decir malos, sino que tienen características en cuanto a clima o recursos muy pobres, pero tienen una alta tecnología que permite automatizar el proceso de producción y esto le permite abaratar los costes. Por ejemplo, Japón o China, la tecnología permite una extracción de producción a menor coste y con menor recursos y esto pues le da esta cierta ventaja comparativa con el resto del mundo. Esto también es importante de matizar. Le damos más importancia a la tecnología que a los recursos propios naturales y esto, bueno, habría que discutirlo. Bien, y llegamos al proteccionismo, que es una serie de medidas económicas y sociales para proteger el país del exterior. Si todo esto es tan bueno, si cuando un país comercia con otro se crea sinergia positiva siempre, ¿por qué existe el proteccionismo? Bueno, pues existe por una serie de circunstancias donde hay un país, por ejemplo, que tiene una industria naciente y que quiere defender, o que hay una diferencia de poder entre recursos o de extracción de recursos que también quiere proteger ante la llegada de otras empresas multinacionales del exterior que puedan extraer este producto o este recurso tan valioso para la nación y aprovecharse de esto, ¿no? Podría ser un ejemplo. Bien, aquí nos encontramos con las diferencias tecnológicas como un factor o la deslocalización empresarial, que es básicamente llevar o cortar mi cadena productiva y llevar esta cadena allí donde me interese. Por ejemplo, los recursos los voy a extraer de la India, porque hay mayor abundancia de este recurso del que necesito. Por ejemplo, la producción me la voy a llevar a China, porque existe menos restricciones laborales o menos rigidez laboral y puedo pagar un salario bajo y aquí me ahorro sueldos, por ejemplo. O me llevo, por ejemplo, la sede a Irlanda, donde sé que hay menos cargas impositivas, es decir, me van a cobrar menos impuestos. Y yo qué sé, vendo en Madrid esta ropa, ¿vale? Donde me dan mayores beneficios por prenda. Por lo tanto, si os fijáis, la cadena de valor está deslocalizada en situaciones, circunstancias, países que me producen, digamos, un abaratamiento, una reducción del coste
y eso maximiza mi beneficio. Si yo tengo costes bajos y ventas altas, esto maximiza mi beneficio. Entonces las grandes multinacionales tienden a destruir los recursos de otros países para hacerse con estos recursos baratos y luego venderlos caros. Entonces, ¿qué pueden hacer estos países? Protegerse contra la globalización, contra esta industria. Es uno de los motivos, por ejemplo. Bueno, pues lo que viene a decir esto realmente es que todas estas acciones pueden crear diferencias entre países y aumentar la diferencia entre el país rico contra el país pobre, ¿no? Es por esto que muchas veces los países llevan a cabo medidas proteccionistas para guardar recursos, proteger empleos o proteger la producción interna o la industria interna de un país. Bueno, ¿y qué tipo de medidas se llevan a cabo para que estos países puedan minimizar la dependencia del exterior, para poder fortalecer la industria interna? Bueno, pues el primero que conocemos, la primera medida es el arancel, es decir, impuestos. Cobrar impuestos por productos extranjeros. Cobrar impuestos cuando viene un producto de Estados Unidos o de China. Y esto lo hacemos para que la gente se desincentive a comprar fuera. Puesto que si ponemos aranceles, impuestos altos, al final el coste total del producto va a ser más elevado y eso indirectamente va a ser más atractivo el producto nacional. Y esa es la idea fundamental de los impuestos, al igual que el de las cotas. En este caso, cobramos aranceles, puede ser ambas cosas a la vez, es decir, incluso no son excluyentes ninguna de estas medidas entre sí, pero suponemos que le cobramos menos impuesto al producto chino que sea, pero no dejamos que entre más de cierta cantidad, es decir, vamos a suponer que toneladas de arroz. Pues 10 toneladas de arroz como máximo se pueden importar, es decir, la gente de aquí o las empresas que están aquí pueden comprar arroz a China, perfecto, pero no más de 10.000 kilos. Esto hace al final, a la postre, que este producto, el arroz chino, se encarezca porque hay una cantidad pequeña o menos cantidad de la que había antes o de la que podía entrar antes para la misma demanda. Y si al final el producto chino se encarece, vuelve a pasar lo mismo, que el producto nacional, el arroz nacional en este caso, se hace más atractivo y ya está. Esa es la idea fundamental. Luego tenemos la prohibición, y la prohibición es que no entre el arroz chino. No lo vamos a comprar. Prohibimos, establecemos una prohibición legal de que nadie pueda exportar desde China arroz. Esto ha pasado con la guerra de Ucrania, ¿no? No podíamos exportar, o a ciertos países estaba prohibido exportar, es decir, mandar a ciertos países ciertos materiales que le permitían crear armamento o que podían ser utilizados en armamento para invadir Ucrania. Esto se ha hecho, hace poco. Bien, también las burocráticas, que es básicamente poner trabas, requisitos legales muy estrictos. No, este arroz tiene que ser de esta calidad, tiene que estar cultivado de esta manera, tiene que además pasar una serie de permisos en la aduana de tal tipo. Todas estas cosas que son gestiones al final terminan encareciendo el producto o desincentivando a comprarlo. Yo me recuerdo que yo compré unas botas desde China y tardaron meses en traérmela porque tenía que pasar una serie de requisitos. Entonces, cuando vas a comprar otras zapatillas, otras botas, al final prefieres hacerlo al productor local porque te la vas a llevar más rápido que si la compras fuera. A pesar de que el precio es más barato fuera, tarda tanto en llegar, hay una restricción burocrática tan grande que no terminas comprándola, por ejemplo. Y por último, subvenciones, que es básicamente financiar los productos nacionales. El arroz, volvamos al arroz. Si yo quiero que al productor de arroz le cueste poco producir, financio o incentivo o subvenciono para que este productor genere más arroz y abarate este arroz con respecto al arroz extranjero,
y por lo tanto se haga más atractivo el arroz nacional que el extranjero. Porque si yo subvenciono un producto nacional, las naranjas, por ejemplo, de Valencia, al final el coste relativo que va a tener esta naranja para el productor va a ser menor, y por lo tanto, si es menor, puede bajar el precio, y si puede bajar el precio, puede aumentar la demanda aquí en la nación. No tengo que irme a Marruecos a comprar las naranjas, por ejemplo. Bueno, resumiendo, estas son las principales razones. Una de ellas es la defensa de la industria naciente. Cuando una empresa está, digamos, una empresa, más que una empresa, una industria, una serie de empresas están creciendo, por ejemplo, me lo invento, la empresa automovilística está creciendo, ya hay empresas españolas, de marcas españolas, que están creciendo en el terreno del automóvil, por ejemplo, este es un ejemplo, pues nosotros vamos a subvencionar la producción de esta industria, vamos a prohibir que se compren coches del extranjero, vamos a no prohibirlo, pero sí que le vamos a poner o aplicar políticas arancelarias altas, o vamos a poner cotas. ¿Para qué? Para desincentivar a la gente a comprar coches fuera y que compre el coche en la nación, y de esta manera pues incentivar esta industria que puede ser potencialmente rentable en el futuro. Otra es por cuestiones de recesión. Cuando estemos pasando por una crisis, pues nosotros, los humanos de a pie, pues intentamos ahorrarnos cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, en un país globalizado, en un mundo globalizado, un país abierto a otras economías, nosotros podemos buscar allí donde nos cueste más barato comprar ese producto que necesitamos. Por lo tanto, la idea de restringir o bloquear que las personas puedan comprar o importar del extranjero productos es para que nosotros lo hagamos a nivel local. Es decir, no le compre las naranjas a Marruecos, sino le compre la naranja a mi vecino valenciano que está pasando por la misma recesión, que además tiene 2 trabajadores, y que si no le compro, a lo mejor puede despedir a estos trabajadores. Si la industria nacional no tiene demanda en una época de recesión, puede aumentar el paro más que proporcionalmente, y por lo tanto prohibimos todos estos productos del extranjero para incentivar a las personas que compren aquí y no fuera. Otra cuestión es por salud nacional. Evidentemente, si tú eres el presidente de un país y hay una enfermedad de ciertos animales o de cierta carne que proviene de algún país con el que estás acostumbrado a comerciar, es evidente que por una cuestión de salud nacional, para que las personas de tu país no se pongan enfermas o no te dé este problema, pues bloqueas temporalmente la compra de carne de Nueva Zelanda, porque ha habido un brote de vacas locas, es decir, se han pasado por un virus o han adquirido un virus que puede venir mal a la población. Otra razón es por seguridad nacional. A ver, cuando una empresa es una empresa de defensa, por ejemplo, armamentística, o de seguridad, como puede ser las telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones, Telefónica, por ejemplo, tiene muchos datos de personas en España, de muchas personas, de casi todos nosotros. Además, recordando que Telefónica fue el monopolio español de telefonía en su momento. Bien, cuando un poder o una fortuna extranjera compra acciones, por ejemplo, de Telefónica, que sí ha pasado, que Saudi Telecom compra el 9,9% de la empresa, se puede hacer con el control de esta empresa y tomar decisiones importantes y acceder a información importante de la empresa. Bueno, Saudi Telecom dice que no quiere ningún puesto, es decir, ningún cambio de estructura en este sentido, que solamente lo ha hecho por cuestiones inversionistas para sacar rentabilidad. Pero la cuestión es que ahora se ha convertido en el mayor accionista de la empresa y puede tomar decisiones en un momento dado sobre una empresa que es Teleco, que es una empresa de seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, los países se bloquean capitales extranjeros, bloquean, por ejemplo, que otras empresas extranjeras puedan instaurarse en España, empresas de defensa o empresas energéticas,
Imaginaos que ahora de repente todos nos quitamos de Endesa o Iberdrola, que son empresas españolas, y nos adherimos a empresas internacionales, y estos países o estas empresas en sus países de origen toman decisiones o por una guerra o por recesión, y nosotros nos vemos afectados porque la mayoría o el 90% o todos estamos adheridos a este tipo de empresas. Y por último, podríamos decir que también se hace para luchar contra el dumping social. ¿Qué es el dumping social? Pues es una competencia desleal de las empresas que intentan reducir costes aprovechándose de situaciones de penurias, o yéndose a contratar a trabajadores en países donde está este país en vía de desarrollo o está en alguna situación precaria desde el punto de vista económico, y así reducir los costes tanto que le permita tener un margen de beneficio que es real. Entonces, cuando estamos en un mundo globalizado donde yo puedo deslocalizar, como ya hemos visto anteriormente, mis procesos productivos, es decir, puedo deslocalizar la cadena de valor, ese proceso que va desde la extracción hasta la venta al cliente, si lo puedo deslocalizar, me puedo aprovechar de cierto dumping social en muchas partes del mundo, contratar a personas que extraigan recursos de manera barata en la India, contratar a trabajadores de cualquier manera o en maneras incluso no muy legales en China. Esto sería el dumping social. Por lo tanto, si existen barreras a la entrada de capitales extranjeros, si existen barreras a la exportación e importación de este tipo de productos, pues se reduce el dumping social. Bueno, mi gente, y hasta aquí entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, espero, perdonadme, que no os haya aburrido demasiado. Y nos vemos en el 5, donde voy a hablar de bienestar y desigualdad. Aquí veremos el índice de Gini. Bueno, no quiero haceros spoiler. Venga, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.